En un rincón de un pequeño pueblo de Uttar Pradesh, donde la vida siempre parecía gris y cubierta de polvo, había una choza. Sus paredes estaban hechas de tablas viejas de madera y el techo se sostenía con láminas de estaño rotas y pedazos de estera. En temporada de lluvias, el piso se convertía en lodo y el aire se llenaba de un olor insoportable. Allí vivía Raju, un hombre de unos 40 años que se ganaba la vida recogiendo basura. Tenía la espalda encorvada, los ojos hundidos y un rostro surcado por arrugas prematuras. En otros tiempos había sido un hombre alegre. Estuvo casado, tenía esposa e hijos, y por un tiempo la casa se llenó de risas. Pero la pobreza lo destruyó todo. A veces no tenían ni un solo bocado de comida al día. Cuando la enfermedad comenzó a consumir su cuerpo y sus ingresos disminuyeron, su esposa empezó a reprocharle. Finalmente, tomó a los niños y se marchó a casa de sus padres. Nunca volvió. Desde aquel día, la vida de Raju se llenó solo de silencio y soledad. Los vecinos del pueblo lo miraban con desprecio. Algunos lo llamaban inútil, otros vagabundo, y más de uno se tapaba la nariz al pasar cerca, por el olor a basura que salía de su ropa y su piel. Raju soportaba cada humillación en silencio, bajando la cabeza mientras algo dentro de él se rompía un poco más. Aún así, cada mañana cargaba su viejo costal al hombro y salía hacia el basurero del pueblo. El aire allí siempre estaba cubierto por una niebla de humo. El olor del plástico quemado hacía difícil respirar. Pero él seguía, escarbando con su bastón de madera entre montones de desechos. A veces encontraba botellas de plástico, otras pedazos de hierro o vidrios rotos. Al final del día los vendía al chatarrero, y apenas ganaba lo suficiente para comprar 1 kilo de arroz y medio de harina. Los niños del pueblo se burlaban de él. Ahí viene el recogedor de basura. Raju solo sonreía, aunque por dentro quería gritar. Cada día sentía más fuerte la herida de saberse, ante los ojos de todos, un fracasado. Por las noches, al recostarse sobre su cama vieja, miraba el techo oxidado de hojalata y escuchaba caer las gotas de lluvia. Soñaba con un día en que no tuviera que vivir de los restos de otros. En el fondo, aún quedaba en él una chispa de esperanza. Se repetía a sí mismo, también soy humano. Quizá mi suerte cambie algún día. Esa pequeña fe era lo único que lo mantenía vivo. Pero la realidad era cruel. Cada amanecer, con el estómago vacío, sentía que la vida lo doblaba un poco más. Sin embargo, algo en su corazón le decía que su historia aún no había terminado. Una mañana, mientras una ligera neblina cubría las calles silenciosas del pueblo, Raju caminaba descalzo hacia el basurero con su costal al hombro. Respiraba con dificultad, pero su esperanza era que tal vez ese día encontrara un poco más de chatarra. El basural estaba igual que siempre, humo, hedor, perros hurgando, cuervos y buitres revoloteando. Los demás recolectores trabajaban inclinados sobre sus montones. Raju, como de costumbre, fue a un rincón apartado. Empezó a buscar entre trapos podridos, botellas rotas y plástico sucio, hasta que vio un costal grande, limpio, diferente a los demás. Era de tela nueva, solo cubierto de polvo, atado con cuerdas gruesas. Se detuvo. ¿Qué hace esto aquí?, pensó. Será un saco de arroz que alguien tiró por error. Lo tocó y notó que pesaba mucho y que lo de adentro era duro, no como el grano. El corazón le empezó a latir con fuerza. Miró alrededor, nadie lo observaba. Lentamente arrastró el saco hasta un rincón cubierto de basura, se arrodilló y sacó su viejo cuchillo oxidado. Le temblaban las manos mientras cortaba las cuerdas, temeroso de que alguien lo viera. Cuando por fin abrió el costal, se quedó sin aliento. Dentro no había arroz, sino fajos envueltos en plástico negro. Tomó uno y lo abrió. Eran billetes, perfectamente ordenados, montones de dinero. Cavó un poco más y vio un destello dorado, lingotes de oro. Su cuerpo entero se estremeció. Jamás en su vida había visto tanto. Pensó que aquello valía millones. El miedo y la emoción lo invadieron a la vez. Ató de nuevo el costal, lo arrastró hasta su choza y lo escondió bajo la estera de bambú. El corazón le golpeaba el pecho como si fuera a salírsele. Espió por la puerta, asegurándose de que nadie lo hubiera seguido. Cuando sintió que estaba a salvo, volvió a abrir el saco. Los billetes parecían brillar en la penumbra. Contó uno de los fajos, billetes de 1000 rupias, un solo paquete valía 100.000. Calculó que en total debía de haber unos 200 millones. Entonces lo invadió el terror.
Nadie dejaría tanto dinero tirado. Debía pertenecer a algún político o criminal. Si lo buscaban, podrían matarlo. Sudando, volvió a guardar el dinero y se sentó en el suelo, sin saber si reír o llorar. Pensó en todo lo que podría hacer: curarse, construir una casa nueva, vivir con dignidad. Pero también sabía que si alguien se enteraba, lo llamarían ladrón, la policía lo arrestaría o el dueño vendría a quitárselo. Pasó la noche en vela, mirando alternadamente el costal y la puerta, escuchando el golpeteo de la lluvia. Al amanecer decidió usar solo un poco. Tomó un fajo, lo escondió entre su ropa vieja y fue al pequeño consultorio del pueblo. Por primera vez en años, el doctor lo trató con respeto. Le dio medicinas y le dijo que su enfermedad tenía cura. Raju sonrió. Sintió que esa riqueza no era solo un regalo, sino una prueba. De regreso, escondió el dinero otra vez. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Seguía débil, pero sus ojos brillaban con nueva vida. Pensó: esta es mi oportunidad. Si soy prudente, todo puede cambiar. Comenzó reparando su choza. Pagó a unos obreros con unas pocas fajillas de billetes para que reemplazaran el techo y reforzaran las paredes. La humedad y el mal olor desaparecieron. Los vecinos lo miraban sorprendidos. ¿Cómo había prosperado el basurero del pueblo? Algunos murmuraban, pero él no les hizo caso. Semanas después, dio un paso más. Abrió una pequeña tienda de abarrotes cerca del mercado. Al principio vendía solo arroz, lentejas y sal. Atendía él mismo, con una sonrisa a cada cliente. Poco a poco, la gente comenzó a comprarle más. La tienda creció, añadió harina, aceite, especias, jabón, cerillos, y pronto el local se llenó de vida. Raju fue cuidadoso, nunca gastaba demasiado ni alardeaba. Sabía que si mostraba riqueza repentina, despertarían sospechas. Así que siguió actuando como un hombre sencillo, mientras en su interior guardaba el secreto que había cambiado su destino. Pero en el fondo, Raju sabía que aún quedaba tanta riqueza escondida en aquel costal que podía cambiar muchas vidas. Los mismos vecinos que antes lo despreciaban ahora lo saludaban con respeto. Los niños que antes se burlaban de él iban a su tienda a comprar dulces. Las mujeres mayores le decían al irse con sus compras: Raju Baidia, ¿cómo has cambiado? Esas palabras llenaban su corazón de un orgullo silencioso. Meses después, amplió su negocio y sentó las bases para abrir un pequeño almacén. Sacó un poco más de capital del costal y compró una vieja camioneta para transportar mercancía. Comenzó a surtir tiendas de otros comerciantes, y su nombre empezó a ganar reputación. En el pueblo la gente lo llamaba Raju Lal, como si fuera un gran empresario. Pero, a pesar de todo su progreso, un miedo oculto seguía viviendo dentro de él. Por las noches se sentaba junto al costal y pensaba: ¿y si un día todo se descubre? ¿Y si el verdadero dueño aparece? Al instante se consolaba a sí mismo: he soportado años de humillación. Esta riqueza no es un castigo de la suerte, es la recompensa a mis sacrificios. Con el tiempo, su apariencia también cambió. Su cuerpo encorvado ahora caminaba erguido, su voz, antes temerosa, se llenó de seguridad. Pero en su interior la inquietud permanecía. Sabía que esa era solo la primera prueba, la verdadera aún estaba por venir. Poco a poco, la paz regresó a su vida. Abría su tienda por la mañana, atendía con amabilidad a los clientes, supervisaba su almacén al atardecer y de noche, planeaba el día siguiente sentado junto al costal. Después de tantos años de miseria, aquella nueva etapa le daba una sensación de estabilidad que jamás había sentido. Pero entre la felicidad seguía viva una punzada de soledad. Una tarde, al regresar a casa y cerrar la tienda, vio dos rostros conocidos esperándolo en la puerta: su esposa Seela y sus dos hijos, los mismos que años atrás lo habían abandonado. Los niños ya eran mayores, pero en sus caras se notaban la timidez y la vergüenza. Seela tenía lágrimas en los ojos. Raju, dijo con voz temblorosa, cometimos un error. En aquel tiempo las circunstancias me obligaron, pero irme de tu lado no estuvo bien. Raju se quedó inmóvil, como de piedra. A su mente volvieron aquellas noches en que estuvo enfermo, sin comida, cuando Seela le dijo que no podía soportar más su miseria y se marchó con los niños. Recordar eso lo desgarró por dentro. Y ahora, después de tantos años, Seela estaba de nuevo en su puerta. Los hijos dieron un paso al frente y dijeron en voz baja: «Papá, perdónanos».
Queremos volver contigo. El corazón de Raju se ablandó, aunque dentro de él también había dureza. Sabía que detrás de su regreso no solo había cariño, sino también el brillo del dinero. Pensó, si yo siguiera siendo pobre, ¿habrían vuelto? Esa pregunta le oprimió el pecho. Con tono frío respondió, cuando me abandonaron, yo estaba solo. Ahora que las cosas cambiaron, han regresado. Es la riqueza lo que los trajo. Seela rompió en llanto. No, Raju. De verdad nos arrepentimos. Entendimos nuestro error. Los niños necesitan a su padre. Raju bajó la mirada. Dentro de él ardía una tormenta. Como padre, deseaba abrazar a sus hijos. Como esposo, temía volver a confiar en Seela. Finalmente decidió no dejar que su amargura hablara, pero tampoco perdonarlo todo de inmediato. Mi relación con mis hijos nunca terminará, dijo despacio. Me haré cargo de su educación y su futuro. Pero entre tú y yo, Seela, la pared que nos separa no caerá jamás. Ella guardó silencio. Los niños se sintieron aliviados al menos por recuperar el apoyo de su padre, pero el viejo dolor de Raju volvió a abrirse. Esa noche, mientras estaba junto al costal, pensó, esta riqueza me lo está devolviendo todo, pero podrá devolverme la paz. Pasaron algunas semanas. Su tienda prosperaba, el negocio crecía y el respeto del pueblo aumentaba. Pero en el fondo, su corazón seguía inquieto. Cada noche se preguntaba de dónde provenía realmente aquella fortuna. Se decía que quizá algún ladrón en fuga la había dejado, o que el destino se había apiadado de él. Sin embargo, la suerte pronto lo puso a prueba otra vez. Una tarde, mientras tomaba té en el patio, el viejo televisor de su casa transmitía las noticias a todo volumen. De repente, el presentador anunció una noticia de última hora. El mayor escándalo de corrupción en la historia del país ha sido descubierto. Un alto funcionario del Departamento de Impuestos ocultó miles de millones de rupias, gran parte de las cuales aún no han sido recuperadas. Raju se quedó paralizado. La taza le tembló en las manos. En la pantalla mostraban a oficiales esposados, mientras el reportero explicaba que el dinero había sido escondido en distintos lugares, algunos en el extranjero, otros enterrados en zonas solitarias, y algunos más arrojados en costales sin marca. El corazón de Raju empezó a latir con fuerza. Enseguida recordó el día en que encontró aquel costal en el basurero. El presentador continuaba, aún faltan por localizar cientos de millones. Es difícil rastrear pequeñas sumas, pero seguimos tras los grandes paquetes. Raju sintió un escalofrío. Si las pequeñas cantidades eran difíciles de rastrear, tal vez su costal seguía a salvo. Pero un pensamiento aterrador lo golpeó. ¿Y si el verdadero dueño o sus hombres lo encontraban? ¿Y si la policía tocaba a su puerta? Esa noche no pudo dormir. Tuvo pesadillas. Veía a los agentes arrestándolo con el costal o a hombres encapuchados persiguiéndolo. Despertaba empapado en sudor. A la mañana siguiente, en la tienda, estaba distraído. Los clientes hablaban y él apenas respondía. En su mente calculaba, si lo mantengo oculto, estaré a salvo. Pero si se descubre, todo acabará. Al caer la tarde, volvió a casa y revisó el costal una vez más. Los fajos seguían intactos, relucientes, pero detrás de su brillo veía ahora la sombra del peligro. Los guardó otra vez y se dijo, esta riqueza puede salvarme o destruirme. Desde ese día decidió extremar precauciones. No gastaría de más ni haría alarde. Solo usaría pequeñas cantidades para no despertar sospechas. Pero dentro de su pecho había nacido una nueva herida, el miedo de saber que su fortuna no era limpia. El escándalo de corrupción lo llenó de temor, aunque su vida seguía avanzando. La tienda prosperaba, el almacén daba ganancias, y la gente lo consideraba un hombre exitoso. Sin embargo, la soledad seguía acompañándolo. Cada noche, al regresar, encontraba la mesa servida con un solo plato, y el silencio llenaba la casa. Un día, un hombre del pueblo vecino fue a comprarle mercancía, acompañado de su hermana Kamla, una mujer sencilla y serena. Era viuda, su esposo había muerto 2 años antes por una enfermedad. Kamla hablaba con dulzura, y en medio del bullicio su voz transmitía paz. Raju, por primera vez, sintió que alguien lo miraba no por su dinero ni por su tienda, sino como persona. En los días siguientes, Kamla a veces iba sola a comprar, otras acompañada de su hermano.
Siempre lo trataba con respeto y amabilidad. Un día le dijo: «Usted es un hombre trabajador. Todos en el pueblo lo respetan». Esas palabras le dieron a Raju una calma profunda. Después de tantos años, alguien lo había llamado un hombre digno. Poco a poco su relación se hizo más cercana. Cuando Kamla supo de su pasado, no le tuvo lástima, sino que le dio valor. Lo que pasó fue una prueba del destino, le dijo. Ahora es tiempo de seguir adelante. Aquellas palabras se le grabaron en el alma. Meses después, Raju tomó una decisión: se casaría con Kamla. Al principio, los habitantes del pueblo se sorprendieron. Algunos murmuraron con sarcasmo: «El recogedor de basura ahora trae esposa nueva». Pero la mayoría se alegró al saber que Raju estaba comenzando una nueva vida familiar. La boda fue sencilla. Se encendieron unas pocas lámparas, se invitó a unos cuantos parientes y hubo una comida modesta. Con la llegada de Kamla, el ambiente en la casa de Raju cambió por completo. Donde antes reinaba el vacío, ahora había luz y calidez. Kamla se hizo cargo del hogar, el aroma de la comida volvió a llenar la choza, y en el patio colgaban prendas de colores secándose al sol. Cuando Raju regresaba de la tienda, Kamla lo recibía con una sonrisa, y esos pequeños gestos le daban una paz profunda. Pero, a pesar de todo, los recuerdos de sus hijos lo seguían atormentando. Muchas noches, cuando Kamla dormía, él se sentaba junto al costal perdido en sus pensamientos. ¿Cuánto habrá crecido ya mi hija? ¿En qué grado estudiará mi hijo? Sabía que su relación con su primera esposa, Seela, jamás podría recuperarse, pero no podía ignorar a sus hijos. Decidió que, pasara lo que pasara, se haría responsable de su futuro. Aquella decisión le dio una tranquilidad interior, como si su nuevo matrimonio le ofreciera apoyo y el compromiso con sus hijos le devolviera un propósito de vida. La llegada de Kamla trajo calma, pero el peso en su corazón seguía ahí. Cada noche, al mirar los fajos de billetes en el costal, recordaba que esa riqueza no era limpia. Pensaba: si este dinero proviene de un crimen, ¿cómo podría darle paz a mi alma? Esa lucha interna lo llevó a tomar una gran decisión: aquella fortuna no sería solo para él, sino para ayudar a los demás. Raju conocía bien el dolor de la pobreza y el desprecio. Recordaba cómo la gente se reía de su enfermedad y cómo los empleados de la clínica lo trataban con asco. Decidió que ningún pobre debería pasar por esa humillación. Su primer paso fue ayudar a reconstruir la vieja mezquita del pueblo. El techo goteaba cuando llovía y los fieles se mojaban durante la oración. Raju empezó a donar en secreto, y cuando la suma fue suficiente, reveló su nombre. El pueblo se quedó asombrado. Aquel hombre al que antes llamaban basurero ahora estaba donando miles de rupias. Las obras comenzaron, y con ellas, los rumores. Algunos decían que era imposible, otros sospechaban que había ganado el dinero con apuestas. Pero conforme las paredes de la nueva mezquita se levantaban, la gente comprendió la pureza de su intención. Su generosidad ganó respeto. El día de la inauguración, cuando se rezó la primera oración, todos elevaron plegarias por él. Poco después, Raju dio otro paso. Anunció que abriría una pequeña escuela para que los niños pobres recibieran educación gratuita. Kamla lo apoyó con entusiasmo. Algunos jóvenes maestros aceptaron enseñar por sueldos modestos. Cuando los niños se sentaron en los salones de ladrillo crudo con sus pizarras y libros, sus sonrisas transformaron a Raju. Iba a visitarlos, les contaba historias y les decía: solo el estudio puede cambiar la vida. Quiero que ustedes lleguen a ser lo que yo nunca fui. El pueblo ya no lo veía solo como comerciante, sino como un benefactor. Los niños lo saludaban con respeto, las mujeres le deseaban bendiciones y los ancianos le tomaban la mano diciendo: «Hijo, hiciste lo que nosotros nunca imaginamos». Una nueva oleada de paz recorrió el corazón de Raju. Entendió que, aunque su dinero fuera dudoso, podía encontrar redención usándolo para el bien. El costal ya no le inspiraba miedo, sino un sentido de responsabilidad. Pero junto con la fama llegó un nuevo peligro. Cuanto más conocido era, más preguntas surgían. Sabía que si alguien escarbaba demasiado, la verdad podría destruirlo todo. Con el tiempo, su nombre se volvió célebre en toda la región. Aquellos que antes lo despreciaban ahora lo saludaban con respeto. En las reuniones del pueblo lo invitaban como invitado de honor, en la inauguración del colegio lo sentaban en el estrado, y durante la ceremonia de la mezquita el imán pronunció una oración especial por él. Los niños lo llamaban Tío Raju.
Todo eso lo llenaba de orgullo, pero también lo perseguía una sombra de temor. Un día, un alto funcionario del distrito visitó el pueblo. Después de recorrer la escuela y la mezquita, le dijo: «Personas como usted son la verdadera fuerza de nuestra nación». Aunque las palabras lo hicieron sonreír, por dentro sintió una punzada. Pensó: si este hombre supiera con qué dinero se construyó todo esto, seguiría alabándome igual. La gente empezó a llamarlo el benefactor del pueblo. Los ancianos lo invitaron a formar parte del consejo local. Aquella honra, aquel prestigio, eran cosas con las que Raju jamás había soñado. Pero a medida que aumentaba el respeto, también crecían las sospechas. Algunos empezaron a murmurar: ¿de dónde sacó tanto dinero? Raju era cuidadoso. Nunca gastaba de golpe ni presumía de su fortuna. Cuando alguien preguntaba, solo sonreía y respondía: de la fe y del trabajo duro. Y aunque la gente lo creía, su corazón se aceleraba. Temía que algún día alguien levantara el velo y todo se descubriera. Por las noches, sentado junto al costal, sentía que los fajos de billetes lo observaban. De día le daban consuelo, de noche se convertían en monstruos silenciosos. A veces sentía que había alguien más en la habitación, o que lo vigilaban desde fuera. Kamla le preguntaba por qué estaba tan inquieto, pero él siempre cambiaba de tema. Los jóvenes del pueblo lo admiraban, le pedían consejos de negocios, algunos lo consideraban un guía. Pero con cada halago, su carga se hacía más pesada. Sentía que vivía sobre un trono de mentiras que en cualquier momento podía desmoronarse. Día y noche lo atormentaba una misma pregunta: ¿todo este respeto es realmente mío, o de una riqueza que no me pertenece? Esa duda le desgarraba la conciencia. Sin embargo, veía a los niños riendo en la escuela, a los fieles rezando en paz en la mezquita, a la gente mirándolo con esperanza. Entonces pensaba: quizás Dios me dio este peso para que use esta fortuna en el bien. Esa idea le daba un respiro de calma, hasta que un nuevo temor se alzaba: si algún día la verdad salía a la luz, toda esa honra se derrumbaría como un muro de arena. Por las noches, cuando todos dormían, Raju se sentaba frente al costal. Aún no se había vaciado. Los billetes y los lingotes de oro seguían allí. Al mirarlos, pensaba: esta riqueza cambió mi vida, pero mi conciencia sigue preguntando. A veces deseaba arrojar todo al río y librarse de la carga. Pero entonces recordaba los rostros de sus hijos, las risas de los niños en la escuela, y a los fieles inclinados en oración dentro de la mezquita. Aquellos recuerdos lo calmaban. Tal vez esta sea mi prueba, pensaba, mi forma de redimirme. La historia termina con una imagen: Raju de pie en el patio de la mezquita, observando a los niños jugar. En su rostro hay una leve sonrisa de paz, pero en la profundidad de sus ojos vive un miedo que nunca se extingue. El miedo de que, si la verdad se revela, toda su paz y su honor se derrumbarán como polvo. Pero mientras el secreto permanezca oculto, Raju será para los demás un benefactor, y para sí mismo, un hombre que vive entre la calma y el miedo.